Televisa presenta. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo. Hola, muy buenas, bienvenidos a este video de la práctica de fundamentos de inteligencia artificial, en el cual, pues bueno, estamos implementando en lenguaje Java un juego de Conecta 4. Lo que es especial de este juego de Conecta 4 es que tiene, por así decirlo, una IA o la máquina, pues, que puede jugar contra ti o ayudarte a ganar. Bueno, vamos a aplicar el algoritmo de Minimax sin poda, que fue el que vimos en clase, y vamos a ver un poquito primero en qué se compone nuestro código, qué clases estamos utilizando, etcétera. Primero, bueno, aquí tenemos todas las librerías. Utilizamos Swing, a diferencia de prácticas pasadas que estuvimos trabajando en Maven, en NetBeans. Utilizamos Swing para poderlo correr en un mayor número de IDEs. Entonces, pues tenemos la clase principal, que es el drawGrid, que es como tal la ventana del juego. Esta ventana nos apoyamos de un repositorio de GitHub. Ya tenía un poco avanzado este tipo de tablero para poder crear así una interfaz más bonita y con circuitos que veremos después. Entonces, bueno, drawGrid es como tal la ventana, tiene el título de la ventana, el tamaño y otras propiedades que se utilizan para poder, pues, estar trabajando con interfaces en Java. Lo importante de aquí es que podemos ver que tiene un botón de IA, un botón de reset y el tablero como tal, que es esta clase multidraw que está anidada acá abajito. Y bueno, pues vemos que acá añadimos los frames para cada uno de los componentes de nuestra interfaz, que en realidad son solamente esos tres. Y vamos ahora sí a la clase del tablero, que es el juego ya como tal. Aquí pues podemos ver el tamaño de cada celda, las columnas y filas que tendremos, y esta variable donde podremos modificar la profundidad de nuestro Go Minimax. Podemos ver pues un poquito aquí el constructor de la clase. Algunas partes importantes son este método de pintar componente que nos da esa forma circular bonita para las celdas. Aquí es donde también se puede editar el color de fondo, el color de las celdas. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando rojo para el jugador 1 y azul para el jugador 2. Aquí tenemos el listener del mouse. Tenemos utilizado el mouse preset para pues, poder hacer que la ficha caiga. Y aquí tenemos algunos otros por si quisiéramos en un futuro meter algún tipo de animación o funcionalidad cuando el mouse pasa por alguna columna, cuando el mouse se quita, etcétera. Y aquí podemos ver pues la función que hace que cheque si el juego acabó para poder mostrar que el juego pues ha terminado y quién fue el ganador. Cabe destacar que acá en el mouse preset tenemos parte de lógica de la IA. Si podemos ver, si la IA no está enabled, simplemente vamos a estar jugando uno contra uno, jugador contra jugador, alternando entre el red y bueno, en este caso debería ser el blue, porque estuvimos cambiando, bueno, en un principio con yellow, el blue. En realidad esto no importa, simplemente es para irlo guardando. Y cuando activamos la IA, el jugador 2, en lugar de ser, es decir, una persona, pasa a ser la máquina. Usa el color azul del jugador 2. Y ahora sí se manda a llamar a la otra clase que tenemos alineada más abajo, que es la clase IA Player. La vamos a ver acá abajo. En esta clase es donde implementamos el Minimax y algunas otras funciones extra que veremos un poquito después de visualizar cómo es un ejemplo de ejecución de este código. Como mi compañero explicó anteriormente, pues nosotros utilizamos tanto IA como jugador para poder jugar al Conecta 4. En este caso, para lo que nos interesa, que es la parte de inteligencia artificial, nos auxiliamos de un if para establecer que la IA está habilitada mediante los botones que mi compañero anteriormente explicó.
y utilizamos un método llamado Find Best Move, que está un poco más abajo, el cual va a recibir tanto el tablero como la variable que almacena el nivel de profundidad que nosotros queremos en nuestros árboles que van a ser generados por el algoritmo de Minimax. Ahora, si buscamos el método de Find Best Move, que en un segundo lo tengo, ok, aquí pues podemos notar que vamos a utilizar tanto otro método con el nombre de Minimax y este a su vez va a utilizar otro método llamado Heuristic. Ok, para encontrar el mejor movimiento, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser otro método llamado CloneBoard. ¿Esto para qué? Bueno, con la finalidad de que podamos no solamente, bueno, más bien con la finalidad de que podamos simular todos los movimientos que la IA pueda crear para así escoger el mejor movimiento. Recordemos que el algoritmo de Minimax pues parte de un nodo inicial que específicamente se trata del estado actual en el que se encuentra el juego, y a partir de ahí genera nodos sucesores, dependiendo de la misma variable que anteriormente menciono, el valor que tenga para especificar la profundidad que nosotros queremos. Ahora bien, recordemos que este algoritmo se basa en si nos encontramos en un nivel de max o min, y la parte de el método de heuristic se utiliza para evaluar la mejor jugada en función de su propagación desde el valor más profundo, desde el nivel más profundo del árbol y propagando hacia arriba. Y aquí se encuentra la parte de y dentro de el mismo método de la heurística, pues nosotros vamos, más bien, dentro del mismo método de Minimax, se puede ver cómo se va a propagar en el valor más alto o el menor en función de si estemos buscando el valor de max o el valor de min. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto y por qué la parte de la heurística la evaluamos con la función de utilidad de las líneas ganadoras menos las líneas perdedoras? Bueno, porque utilizamos los colores que se colocan en cada uno de los espacios en blancos de nuestro tablero. Esto lo podemos visualizar en una parte que está un poco más arriba, donde utilizamos una variable llamada G2, a partir de la cual nosotros establecemos el color que se va a utilizar en función de si se trata del primer jugador o del segundo, o si se trata del jugador 1 contra la IA. En este caso, y en una variable que está declarada un poco más arriba, bueno, en una de las primeras partes del código, pues nosotros podemos especificar que la variable turn pues debe de tener un valor par o impar. Si es par, se establece que se establece que se trata de el jugador. El jugador es el próximo que tiene que hacer el movimiento. Si se trata del impar, pues se establece que sea el jugador 2 o la IA. Y para este caso, pues utilizamos el color rojo para referirnos al jugador 1 y el color azul para referirnos al jugador 2. Y ahora vamos con una pequeña muestra de cómo funciona todo esto. De acuerdo, tenemos un botón de reset, nuestro botón para habilitar la IA, y se muestra que es turno del color rojo. Ok, en este caso, como no está habilitada la IA, pues podemos notar que estamos jugando jugador contra jugador. Entonces rápidamente vamos a simular que gana el jugador 1, por ejemplo. Y ahí está, y el mensaje cambia a winner. Ok, ¿por qué? Porque acaba de ganar el jugador número 1. Ahora vamos a habilitar la IA y vamos a comenzar a jugar, aclarando que la profundidad está en un nivel 5, es decir, la dificultad es mayor. ¿Por qué? Porque la cantidad de nodos sucesores que genera el algoritmo Minimax para esta profundidad es muy grande, por lo tanto va a ser muy complicado ganarle, pero no imposible. Entonces, aquí, por la velocidad de respuesta que tenemos en el equipo en que estamos presentando esto, pues no alcanza a mostrarse que sea el turno de la IA o el turno del color azul, sino que se pone a la par. A la par se coloca, la IA coloca su ficha. Entonces, también algo a explicar es que la IA va a priorizar en todo momento el evitar que nosotros ganemos antes de que ella misma gane. Es decir, en el momento en que yo tenga 3 fichas seguidas y la IA también, ella va a priorizar que tapar mi jugada para ganar antes de ganar ella. Ok, entonces vamos a jugar de manera rápida, un poco serio.
para que visualicen más o menos el funcionamiento de la inteligencia artificial. Entonces aquí identifico que me puede ganar, tapo. Como pueden ver, en todo momento me está tapando todas mis jugadas. Y aquí, y definitivamente ya perdí. Ok, entonces así fue una pequeña muestra, y también cabe aclarar que el usuario puede alternar entre estar jugando con jugador 1 contra jugador 2 y jugador 1 contra IA de manera, en todo momento, en el momento que él lo desee, hasta que vuelva a resetear el tablero. Por ejemplo, yo comienzo jugando jugador 1 contra jugador 2, pero de repente presiono para que se habilite la IA y el juego sigue, ahora con el extra de que la IA está ayudando al jugador 2, por así decirlo, pero la vuelvo a deshabilitar y el juego vuelve normal. También, si son observadores, notarán que las fichas, entre comillas, no se colocan en la casilla que yo quiero. ¿Por qué? Porque se sigue la misma lógica del juego Conecta 4. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que la ficha va a caer hasta la última fila y no en la fila que yo la quiero especificar. Por ejemplo, si yo la quiero colocar en la primera columna, pero en la fila 4, no se va a colocar, sino que se va a ir hasta el fondo, o en su defecto hasta que encuentre otra ficha, es decir, hasta que estén encimadas. Y eso sería todo. Thanks for watching, and don't forget to like and subscribe.